Bueno, vamos a empezar con la charla. El primer aspecto de la charla es tocar el tema de por qué hay tantos muertos y tantos problemas en Loreto. Fíjese un tema que muchos no hablan, el hacinamiento. El hacinamiento en Loreto es clave y fundamental, y también pasó en Nueva York y ha pasado en los conos en Perú. Y eso es importante para el tema de los cordones sanitarios. Un favor, dejarles café, un cafecito, un café. Entonces, cuando uno dice barreras y cordones sanitarios o cercos, tiene que ver el tema de la realidad sanitaria. En Huancavelica han hecho cercos gracias a que saben que los migrantes no tienen cuartos. Y decir hacinamiento así nomás, quédate en tu casa, no funciona como no está funcionando en muchas partes. Sí en Cajamarca, sí en San Borja, sí en Puente Piedra. Entonces creo que primero entendamos que la causa no son que los pobres son los sucios y cochinos, sino que hay que darle facilidades para evitar el hacinamiento, junto con la informalidad, que es lo que ha generado todo el desbande en Lima. En Lima estamos resistiendo, ¿no? Obviamente, dile, quédate en tu casa, no tengo refrigeradora. Fíjate los mensajes que tienen que ser claros en el manejo. Ahora, ¿cuál es la realidad? Digamos, este es un segundito. A ver, vamos a ver acá. ¿Es heterogéneo el comportamiento? Sí, Loreto colapsó, el norte colapsó, país vulnerable, Lima está resistiendo. ¿Y qué pasa en el sur? ¿Qué pasa en el centro? Y eso se ha planteado el tema de la altura. Es un estudio que ha hecho el doctor Montoya, ex decano de Cusco, y es un estudio que publicó varios países y aparentemente la altura tiene menos mortalidad. Yo he seguido casos de mi tierra en Ancash, más de 3.000 metros. Los que contagiaron fueron los de la mina y no en el pueblo. Tal vez hay menos gordos, en las zonas rurales la gente se dispersa más y algo tiene que ver el tema de la altura. No solo en Perú, es un tema a investigar. Hablaba con mi amigo el doctor Walter Calderón también es un ex decano que también me contaba su vivencia. No significa que no haya muertos, pero la magnitud de lo que pasa en el Perú es que sorprendentemente el sur, zonas muy pobres, no tienen el impacto que tiene el norte y el Perú. Casi todos han sido de Loreto, Lambayeque, de Lima, y muchos de los soldados, ustedes ven acá, en la avioneta que hicimos con el equipo del comando, trajimos muchos médicos con nuestros fondos. Después ya el Estado nos ayudó y el seguro, y permitió salvar vidas. Ayudaron a retornar 6 colegas de los que pudimos traer a tiempo, incluso el ex decano de Pucallpa que está vivo, ¿no? Y esto no es novedad, ya los trabajadores se enfrentan. Recuerdo el doctor Urbani, epidemiólogo en Vietnam, el primer SARS murió haciendo la cuarentena en Vietnam, y este colega chino, Wen Liang, que también advirtió de esta pandemia. Y esto es un tema no nuevo. Fíjese, en China más o menos el 4% tuvo la enfermedad y de ellos se murieron 23 médicos. Pero lo interesante es que en China, al comienzo en Wuhan, muchos no eran médicos especialistas de ese nivel de las UCIs. Ahí se calcula que más o menos en el mundo se han infectado más de 100.000 en esta pandemia, y en España casi el 20%. En Iquitos, el 50% en la primera etapa, cuando colapsó el sistema. Y obviamente esto está ligado, y eso es una exigencia que hemos hecho. Ayer al Premier estuvimos con él, el tema de la bioseguridad, que también pasó en España, pasó en China. Y otro tema, la bioseguridad en UCI es fundamental, son los grupos de mayor riesgo, y también la gente obesa, la gente diabética que puede complicarse. Y un tema en extremo fue en las malas condiciones laborales. Las malas condiciones laborales, regrese media hora. Las malas condiciones laborales, que inclusive la falta de oxígeno, ¿no? Y otro tema, el miedo. En muchos hospitales centros la gente, digamos, pidió licencia o renunció, y la gente mayor, que es la gente que tenía comorbilidad, obviamente era un riesgo tenerlos, y ahora la ley ha cambiado y eso vamos a insistir que es injusto, porque es gente que históricamente en estas epidemias se puede morir, ¿no? Y obviamente eso obliga al Estado a reemplazar con personal más joven que tiene menos riesgos comparado con el personal más adulto, ¿no? A ello se suma ya la crisis histórica de salud, el tema de la rectoría,
lo que es netamente hospitalario, hay que decirlo. El enfoque hospitalario paga factura, porque los centros y postas están olvidados, incluso para la contención. Y eso lo hemos dicho, creo que si bien los hospitales son importantes, para muchos temas la comunidad es lo más importante, ¿no? Y faltan especialistas, eso ustedes lo viven en Huancayo, los especialistas son fundamentales para el manejo de los pacientes. Y investigación, yo soy docente universitario, ¿cómo la investigación es fundamental? En Corea, ¿por qué tienen pruebas moleculares? Porque en Corea la universidad investigó, hicieron los kits rápidos, lo que no sucedió en Perú. En Perú San Marcos sacó su máscara nueva, ganó por Concitec. La Católica y la URI han hecho estudios para hacer ventiladores, pero eso es insuficiente. Creo que después de la gran reforma de salud, la investigación cae por su precio. Entramos al COVID, hay mucho se ha hablado del COVID. Es una zoonosis, fíjese, los murciélagos pueden tener hasta 500 coronavirus. Importante porque son el hombre culpable que haya leishmania, que haya VIH, que haya coronavirus, porque invadió la naturaleza. Y estos contagian a través de reservorios, como pasó el 2003, el 2012 y ahora. En China ya a partir de la segunda semana, en febrero, bajó. Pero fíjense, acá en este cuadro en celeste, cuando empezó en China, que nadie sabía cómo iba a funcionar, decían hacer la cuarentena en las primeras semanas. En cambio, miren en azul en Italia, posteriormente. Perú hizo algo parecido a China, pero China es China. China tiene tecnología, tiene camas, tiene plata, tiene cultura. Si la medida en Perú con otro sistema no sería lo que hoy tenemos de la cantidad de pacientes. China sí, fíjese, logró superar lo que Italia fue tardío. Miren, Corea, ahí en color, acá ven la parte, Corea está por ahí, no tuvo el impacto que tuvo. Y fíjense, las curvas famosas que siempre nos preguntan, todos tienen pues su cerro que sube y baja rápidamente dependiendo de las medidas de contención, pero en casi todos los países se cumple este tipo de cerros. En países incluso está Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega. En cambio, Bélgica tiene sus mesetas, igual que Costa Rica, probablemente este es el estado de Perú. Todas van a caer, lo que pasa dependiendo de la contención comunitaria, hospitalaria, etcétera, es que eso es un tema ya de cada país, cada región. Mira, Portugal también ha tenido sus 2 mesetas, algo parecido a Finlandia, algo parecido también a Filipinas, y gran parte de los casos que hoy suben a 6.000 es porque la cuarentena no funcionó en las últimas semanas. Y cuando se duplica cada 5 días, 7 días es peligroso. En Perú se está duplicando cada 9 días. Por eso los expertos han señalado que en 2 semanas esa duplicación, al prolongarse, va a seguir creciendo, pero ya en menor cantidad. Ojalá. Un tema que ustedes ven esta curva que parece imparable, pero un tema que hemos dicho, y es importante comentarios, porque tenemos focalizado en 11 distritos y el Callao los focos. Falta que los alcaldes, como se ha hecho en Huancavelica, falta que el gobierno regional, el colegio médico, el ministerio, la policía dé alimentos y haga los famosos cercos con cuarentenas focalizadas. ¿Y por qué es importante por este cuadro? Miren, la gran mayoría de los pacientes son infectados. No van a contagiar en general porque son asintomáticos, algunos contagian, es cierto, y si detectamos como los mercados gente asintomática, se le aísla en un colegio local comunal. Ya no va a trabajar, se le da alimentos. Solo una minoría es la que va a enfermarse y morir, y por eso es que cuando uno se asusta, 130.000 en Perú, la mayor parte son asintomáticos, sino que el Perú ha tenido en parte esas pruebas rápidas que comparada con muchos países, ni Colombia, ni Chile, ni Uruguay lo tienen. O sea, Perú ha sincerado en las últimas semanas y por eso aparecemos después de Brasil. Brasil es otro irresponsable presidente que es una tragedia igual que Trump, ¿no? Fíjese, hoy se sabe en la primera semana cómo hay una respuesta que se mete este virus en esta zona del epitelio, va pasando y eso genera una respuesta viral que explica por qué usan estas medicinas que se está recomendando bajo la receta médica, la ivermectina, hidroxiacitro y otras drogas. Esa es la primera etapa virémica y cuando ya pase la tormenta, que es la otra fase, hay otras medicinas. No hay bala mágica, lo aumentaremos en la parte de terapia
Y obviamente, esta es la historia mucho más detallada de la historia natural. La mayor parte va a ser cuadros leves, pequeños, que pasan y se confunden con muchos resfríos, y el manejo en gente que no tiene riesgo es sintomático. Ni prevención ni profilaxis. Solo algunos hacen neumonía y muchos requieren oxígeno, y cuando se inflaman requieren drogas como metilprednisolona o requieren tocilizumab. Ese es un poco el informe científico, que no voy a detenerme, ya muy conocido. Y esto sí me interesa para el manejo que ustedes van a escuchar a nivel comunitario. En Perú, estos son los síntomas: fiebre, malestar, dolor de garganta y cefalea. Por lo tanto, son molestias. Entonces, esto es lo que es importante que ustedes capten, porque en gente que no tiene diabetes y hipertensión se maneja en la casa. Un grupo puede ser positivo en la garganta, es cierto, y ese grupo tiene que ser la cuarentena, pero muchos por la clínica también pueden ser cuarentena en la casa o en el colegio cuando uno es trabajador y no tiene un lugar donde alojarse. Con esas medidas, más la máscara, más jabón, vamos a evitar que estos sintomáticos contagien. Contagia el asintomático, sí, y el sintomático con mayor razón. Estos son los síntomas de Perú. Ahí no aparecen otras molestias que han ido apareciendo. Y fíjense, los que se complican: adultos mayores, gorditos, ya sabemos, eso no hay novedades. Y lo que sí se sabe es que los gorditos, igual que pasa a los complicados, elevan las citoquinas y la respuesta inflamatoria, la llamada tormenta. Pues ser gordo es peligroso, aunque no tenga diabetes. Fíjense la importancia de la prevención. Y esto es lo que hemos ido aprendiendo. Los chinos no hicieron mucha autopsia, los italianos demostraron que aparte de la fase inicial, la fase pulmonar, la fase inflamatoria y también las etapas de trastornos en la coagulación, que hizo que se muriera mucha gente en Italia. En esa fase se emplea la enoxaparina y no en la fase inicial. Otro tema importante en la clínica: esas molestias pueden o requerir en un paciente adulto una placa de pulmón. Fíjese, la placa puede ser negativa con COVID en hasta 18%. Y cuando hay una placa, como ven ustedes acá, compromiso basal en vidrio esmerilado, el paciente ya tiene el diagnóstico radiológico, sin la prueba que es importante, no fundamental. Este paciente que ven se murió con su prueba negativa. Igual le pasó a un primo mío. En los últimos meses apareció esta molestia de no sentir sabor o no oler. Tengo numerosos pacientes que tienen esta molestia, que permite también el manejo por teléfono o el manejo adecuado para que ya su enfermedad. Mucha gente solamente tiene, hace unas semanas, coágulos en la sangre y en el pulmón. Hay pacientes, ¿no? 7 hicieron esta famosa embolia pulmonar, y esa es la razón que en los hospitales se mide marcadores para la. Incluso lesiones en piel han aparecido de todo tipo: máculas, infiltraciones, prurito, que es otra forma que estamos aprendiendo. Y cuando eres obeso, eres diabético, tienes comorbilidades como en China, te mueres, o como en Estados Unidos, los africanos, los afroamericanos, los latinos que son pobres, hacinados, se murieron, y encima eres viejo. Fíjate, el virus no es democrático, porque en Perú también se mueren los que no tienen recursos, los pobres, los abandonados, igual que pasó en Estados Unidos. La famosa prueba del PCR es la mejor, obviamente, pero dependiendo en qué estadio lo tomamos, fíjese, en las primeras semanas puede ser 100%, pero va bajando en la segunda semana, en el %, y luego ya a las 6 semanas se negativiza. El PCR ya no sirve para el seguimiento, por favor. Uno puede tener PCR positivo, incluso si las bajas, pero no contagia. Hoy para el seguimiento no sirven ambas pruebas. Y cuando hoy hacemos la prueba del IgG rápida, sirve a partir de la primera semana. Si tengo el IgM positivo, no hay necesidad de pedir el PCR, y eso hace que se aísle al paciente y se lo observe. Si detectamos IgG, no requiere cuarentena, puede retornar al trabajo. Eso es una cosa que estamos discutiendo y siempre son complementarias. Entonces, si yo detecto un trabajador de salud con IgG, no va a contagiar, retorna al trabajo. Y si es un asintomático, le hicieron la IgM, ese sí podría contagiar, y algunos se hacen PCR. Entonces, antes era 14 días, hoy se hace 7 días. Si le repiten la prueba y sale IgG, retorna al trabajo. Y en cambio, el sintomático sí puede estar complicado, ¿no?
Eso sí hay que seguirlo no solamente 1 o 2 semanas o más, depende de la complicación, pero igual se sabe que ya no requiere pruebas para el seguimiento. En cuanto a la terapia, hemos dicho, lo hemos reiterado, no hay ninguna terapia en ningún momento para este virus. Lo que hay terapias clínicas que mejoran el pronóstico en la primera o en la segunda fase. Entonces, la terapia sostén es fundamental. Y miren, han aparecido distintos estudios desde hace años. El día a día cambia a veces estudios, pero muchos son pues malos, regulares o buenos. Y fíjese todo lo que uno ve en esta pantalla. En la fase inflamatoria, a muchos médicos y pacientes les ha ido bien. Es la data clínica que siempre ha sido el arte de la medicina. Y miren los 25 medicamentos que se están ensayando, muchos son viejos y muchos son nuevos. Fíjese, al comienzo, Trump se alegró, después le criticaron que no funcionaba. Doxiciclina para muchas enfermedades, lenioxaparina para coagulación y ivermectina para parásitos, igual que nitoxazanida. Por eso es que en las últimas semanas se está usando estas drogas y las otras más complicadas, incluyendo el plasma, las células madres, el ozono, el óxido nítrico. Nada está escrito y esperamos más trabajos, más data, ¿no? Incluso el óxido nítrico fue estudiado por este premio Nobel y según dicen, la inhalación podría mejorar a los pacientes con infecciones respiratorias. ¿Por qué es que la hidroxicloroquina, funciona por estos estudios? Mucho mejor in vitro la hidroxicloroquina, menos tóxica. Esa fue la razón científica que se empezó a usar en varios estudios, sola y combinada, y después han venido estudios que la han contradecido, y también estudios para el tocilizumab, para el favipiravir, y el famoso tosin, la respuesta inflamatoria en China mejoraba en muchos pacientes. Y ahí está la última data de la nitoxazanida. Todo está en investigación, todo está en estudio, y este fue el famoso estudio en Francia, que incluso hoy la han retirado, fíjese cómo es la historia, por la toxicidad cardíaca, pero al comienzo fue buena, y eso es importante reconocerlo. En Brasil hay data a favor, y esta fue la última data en contra, que es un estudio retrospectivo con muchas críticas. Dicen que la combinación en adultos da arritmias cardíacas y puede ser un problema. Por eso la OMS la ha retirado de la investigación, no de la indicación. Esto es un dato del día a día. Y incluso hoy día el Ministerio ha hecho una alerta para la citromicina, especialmente para las arritmias cardíacas cuando se use. Eso es lo que dice la ciencia, y que hay N datos, pero fíjese que dicen los usólogos del Rebagliati. Ellos casi no usan ninguna de estas drogas nuevas, manejan bien su UCI con sedación, con vasopresores, a veces antibióticos, a veces para coagular, y no les pasa factura. Fíjese también cómo hay que creer en nuestros médicos. Y el comité de expertos señaló que no hay ninguna droga, y eso es lo correcto. Incluso hace poco, hace 3 días, presentó que no hay todavía estudios de la ivermectina y concluyó que todavía hay que esperar más data. Y a raíz del caso de la data de Lancet, dijo tengan cuidado con la combinación de hidroxicloroquina y ivermectina. Finalmente, aterrizamos. No hay drogas, no hay drogas, pero tenemos pacientes. Tenemos que darle algo, y más cuando hay esta data de ensayos clínicos, de estudios in vitro, y que son drogas seguras en tantos años que usamos los médicos. Por eso es que el gobierno generó esta información, que no hay un protocolo ni una indicación, es el médico que indica. ¿Puedes usar ivermectina? ¿Puedes usar esto? Si eres grupo de riesgo. Solo se recomienda en el paciente que tiene grupo de riesgos. No le criticamos la automedicación ni la terapia ambulatoria con estas migrosas. Y eso quede claro, porque el 80% se va a curar sin ninguna medicina. Y los que se complican, algunos mejoran, algunos no mejoran. Y ya hay que conocer la clínica, los signos de alarma para alertar y no se mueran pues en las casas. Hay los signos de alarma, la disnea, la fiebre, la confusión, el dolor en el pecho, y con la hipoxia significa oxígeno y internamiento. Y es lo que se hace hoy día. Es por eso que los casos leves que tienen diabetes, hipertensión, pueden usar o la hidroxicloroquina a dosis baja o la ivermectina en gotas. Y también se podrían combinar, si no hay, o cloroquina o también ivermectina. Ahí se ha quitado la citromicina. Las plantas medicinales como el sauco, uña de gato, el ginseng, eucalipto ayudan
como fluidificantes, indirectamente mejoran. Hasta se ha encontrado que el eucalipto inhibe al virus, pero eso no significa que lo mate y lo sirva, ¿no? Y lo más importante, ustedes nos van a escuchar por todo lado, como no hay bala mágica, no hay terapia, las medidas de prevención son fundamentales, y no lo que pasa en el Perú, la informalidad, el hambre y cosas que la gente no cumple, ¿no? Ahí estamos con los decanos y el otro Eden Galán salvando a los médicos. Ahí está la primera ministra, que en la reunión del Consejo Nacional, usted estuvo, señor decano, le dijimos, están haciendo mal las cosas, y nos escucharon. El gobierno nos escucha muchas veces, pero también nos escucha cosas incorrectas, ¿no? Y es por eso que nosotros insistimos en todos los foros que hay que hacer los cercos comunitarios, las cuarentenas focalizadas. En 11 distritos tienen que hacerse y en Lima lo han hecho algunos todavía y es decisión política, ¿no? Entonces creo que hay que reconocer que el presidente hizo cosas buenas, el tener las pruebas, la cuarentena precoz, escuchar, hacer la vía deportiva, muchas cosas, igual que en Cajamarca, igual que en Huancavelica. Es decir, que falta presupuesto, y lo hizo el presidente, pero también la parte comunitaria ha sido muy descuidada, la atención primaria, el tema de los alcaldes y la estrategia de las colas, de los bonos, de los sexos han pagado factura, igual el tema de los mercados, ¿no? Y por eso que nosotros insistimos, como colegio médico, hacer las cuarentenas focalizadas, que en Huancayo deberían hacerse. Eso no depende del colegio médico, depende de la labor íntegra de alcaldes, municipios, pruebas rápidas, etc., ¿no? Y siempre defendiendo a los médicos, y que lo dice el New England en una editorial, son la prioridad. ¿Y qué ha hecho el ministerio? Hay que reconocer que en los últimos esfuerzos ha hecho la parte normativa para manejar la atención primaria tan descuidada y tan olvidada. Ahí están todas las disposiciones que no me detengo, donde incluyen el aislamiento en lugares de atención temporal, que es bien importante, colegios, centros comunales. Ahí a los agentes comunitarios son importantes para el tema mental, para el tema del medicamento, para el seguimiento. Y mandar a su casa sin nada no tiene ningún sentido, ¿no? Y eso es lo que se ha generado en Lima ya para reactivar esto que es fundamental en la contención comunitaria. Ahí está el alcalde de San Borja, nos reunimos hace 3 semanas, él está haciendo sus cercos y sus aislamientos en San Borja. Y concluyo con esta reflexión, ¿no? Que esto es un virus que estamos aprendiendo. Nadie tiene la verdad. Recuerdo que hace semanas decíamos, no usen máscaras en la calle. Es muy contagioso, hay que usarlo. Hay gente que dijo, solamente démosles tales medicinas. Resulta que faltaban los anticoagulantes. Resulta que la terapia ha ido cambiando, recomendación A, recomendación B, así es la ciencia. Y nuevamente los temas de salud pública caen, igual que la fisiopatología, a retomar ellos. Y aparte de eso, fíjese cómo hay muchas publicaciones y mucha data, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer finalmente? Es que tiene que haber cambios de conducta en el trabajo. La cercanía de 1.5 metros debe ser recomendada. Los guantes no sirven en general, salvo para el personal de salud, de basura. Y muchas actividades, incluyendo el colegio médico, en el trabajo, tienen que hacerse guías y protocolos para cada realidad. No hay nada que recomiende, sino esto es un tema de cultura y valores nuevos. Y obviamente aparece lejos, gran revolución en la salud pública. Y el tema, realmente los cursos que hacíamos antes en Huancayo van a cambiar. Y creo que estos cursos que hacemos día a día permiten actualizar y poner al día todo lo que estamos trabajando, ¿no? Hace unos días se murió de un colega, su hermano, en el Loaiza, porque no hay ventiladores UCIs. Miren eso, ya estamos llegando en Lima, lo que pasó en Loreto. Entonces ajustemos nuestras medidas de contención en cada región, integremos los trabajos y que investiguemos si realmente la altura protege o no. Hoy hay variables, no neguemos la medicina tradicional, no neguemos también cosas de experiencias personales, pero no hay ninguna medicina que cure, que, digamos, sea la esperanza, pero lo que sí es la prevención, cura, la higiene cura, y los medicamentos, según complejidad, ayudan en algunos casos. Con eso termino mi charla y si hay una pregunta, con todo gusto, señor decano. Sí, gracias, doctor. Muy amable por la charla, ha estado muy interesante. Por favor, a todos los participantes que puedan hacer llegar sus preguntas. Leslie, Buenas tardes, ¿cómo están?
Doctor ¿Qué Ciro, tal? ¿Cómo buenas estás? ¿Cómo tardes. estás? Igualmente, Buenas doctor tardes. Wilbert. Hay una pregunta por acá que la hicieron hace un momento. Dice, ¿por qué no hacer estudios para extrapolar sobre uso de ivermectina con leves sintomáticos? No, eso es un estudio que no se ha hecho por tema hay un comité de investigación que va a hacer investigación en 5 con la OMS. El tema de leve sintomático se puede hacer, nadie está prohibiendo. Incluso hay gente que se automedica con ivermectina, pero yo diría eso que tú señalas, había que hacer un estudio en Huancayo. Ivermectina yo lo uso hace años, es muy segura, casi no es tóxica, y usamos la humana, inclusive la veterinaria se podía usar, pero hay que tener mucho cuidado. Antes la hemos usado cuando no había la humana, pero eso no lo estamos negando por si acaso. Pero dado la poca información científica, varios colegas médicos, varios familiares, esto ha sido mi data, de un estudio clínico abierto, mi impresión es que esas 3 medicinas funcionan, depende en qué momento y cómo, y los efectos adversos, un poco con diarrea, con acitromicina, una gastritis por hidroxicloroquina, y ivermectina no tengo ningún efecto adverso, y la impresión que tengo con muchos médicos que en la primera etapa funciona. Y mi ex chofer estuvo grave, lo internamos seguro, y le dimos inicialmente hidroxicloroquina con acitro, ivermectina y con oxígeno, y ya salió el día de ayer. O sea, hay que juntar data también clínica, para no decir un caso, 2 casos, creo que es anecdótico, pero mientras más data clínica tengamos, nos va a servir para ver el Perú. Recuerden una enseñanza que yo siempre recuerdo. El viejo cloranfenicol fue proscrito en el mundo, en muchas partes por la propia OMS, porque daba aplasia medular. Mentira, a los gringos le da. Yo tuve tifoidea, me dieron cloranfenicol. ¿Cuántos médicos hemos usado? Pues no le crean todo lo que está escrito en la literatura. A veces hay basura o mentiras o realidades distintas. Somos cholos, pues. Somos cholos. O sea, nuestra genética es distinta que un gringo. Y eso que quede claro para muchas medicinas. No todas las medicinas basadas en evidencia responden a una realidad genética, incluso en este tema. ¿Por qué en la India no hay tanta letalidad y mortalidad? ¿Por qué en los Andes no tenemos la gravedad que tiene el Oriente? Eso hay que estudiarlo. Pero en tu pregunta creo que está abierto y aparte es una medicina muy segura para hacerlo y ojalá que también los leves se beneficien también. Otra pregunta por acá. Buenas tardes, doctor Maguiña. ¿Cuál sería la interpretación de las pruebas rápidas en pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, VIH? ¿Serán tratados como pacientes positivos a pesar de tener una prueba rápida negativa? Claro, lo que pasa, el VIH es sorprendente en el mundo, y eso pasa con influenza, no se infectan o se enferman. Uno esperaba, pues, son inmunosuprimidos, y sorprendentemente. Y miren, ahí tiene que ver con las medicinas que toman cócteles de antivirales. Probablemente alguna de esas drogas esté haciendo que o hagan cuadros leves o sintomáticos. Yo, de los pacientes que tengo un solo paciente de los que he seguido por teleconsulta, que tuvo COVID. Como era un paciente VIH, riesgo, le di ivermectina con acitromicina, está bien. O sea, es también un grupo de riesgo que felizmente no es de los máximos riesgos, pero también yo puedo darle, pero el hecho que tengan drogas antivirales aparentemente los protege. Ok, por acá hay otra consulta que le están realizando. A ver, un momentito. Dice, ¿qué terapia más? Es que la guía se adapta cada cierto tiempo y tenemos debates internos muy fuertes, pero la guía simplemente, recuerden, es una orientación para que el médico decida toxiciclina ni toxazanida, que hay. Y mire, si no tengo pues acitromicina o tengo toxiciclina, hay un estudio último que salió que inhibe al virus y la parte segura. Y si no tengo ivermectina, pues yo soy la nitoxazanida, es el arte de la medicina. Todas son drogas que tengo mucha experiencia en el Perú. Entonces, esas 3 son las que ahora se ha podido recomendar, a pesar que no fue un consenso. Y capaz la próxima semana empleamos doxiciclina al debate médico, que puede enfrentar las 3 ahora, y en otros países no emplean la ivermectina. Tal vez en Perú ser pobre, tener mucho rascarrasca nos permite tener una experiencia que no tiene Estados Unidos, que no tiene Francia. Acá sí lo usamos los infectores dermatólogos y ivermectina a pastos. Yo tengo N pacientes que lo uso para rascarrasca, dermatofagoides, ectoparásitos, piojos, demodex, cantidades,
y no tenemos los problemas. Y hay gente que tiene miedo, pero ivermectina es una droga muy segura, menos en los menores de 2 años. En conclusión, sí hay drogas como la doxiciclina y la nitoxacina que pueden ser útiles también por los estudios in vitro. Ok, la siguiente pregunta es, doctor Maguiña, gracias por compartir sus conocimientos. Le comento, tengo 3 casos positivos detectados por prueba rápida desde el 15 de abril, casos asintomáticos. Desde dicha fecha han estado en aislamiento. A la actualidad tienen 3 pruebas rápidas con IgM y IgG positivos. ¿A qué se debe que a pesar del aislamiento sin factores de riesgo persistan con la infección? Mira, el tema es que nuevamente para el seguimiento ya no sirven las pruebas. Ahí lo que tú explicas lo vemos todos los días acá. Tengo un médico amigo, PCR asintomática, es un mes positivo en la garganta. Eso no contagia. Y si el paciente ya pasó, es asintomático. Por eso es que se hace muchos antiguamente PCR o el IgM. Yo diría que no le hagan caso más a las pruebas para el seguimiento. Ese es mi concepto. En el comité experto, el asintomático, que ya pasó, el aislamiento se reincorpora con IgG positivo, no hay debate, no requiere hacerle cada semana pruebas. Y creo que es un error de psicosis que estamos haciendo. ¿Hay reacción cruzada con vacuna influenza y COVID-19? ¿Hay estudios en relación de esa vacuna con pero lo que quiero decir la verdad, que cuando presentó hace un mes el doctor Cabezas la prueba rápida, la sensibilidad, especificidad, y la especificidad era 98%. Las pruebas de influenza no lo tiene, sí tiene con los otros coronavirus, y ahí es el debate, porque hay muchos coronavirus, 2 de ellos causan la gripe común, entonces eso sí podría ser un falso positivo, pero es el mismo virus, y en el caso de la vacuna, que den falso positivo, no. Por eso es que uno puede la vacuna para la influenza y no se cruza con nada con el coronavirus. ¿Cuál es la dosis máxima para usar hidroxiivermectina? Mire, en el caso de ivermectina, en la guía dice máximo 50 gotas, pero digo la experiencia de uno. Una gota puede darlo por kilo, puede ser 80 gotas o 90, no hay un límite, y se repite al segundo día. Inclusive si yo tengo un paciente con más comorbilidad, una gota, mañana 30 gotas, pero no tenga miedo de darle más gotas. Tengo un paciente con 100 kilos, 100 gotas. Eso no da toxicidad. En cuanto a la hidroxicloroquina, la guía señala 800 el primer día y luego 400 por los 6 días siguientes. Una dosis baja en el caso de la hidroxicloroquina. Y la citromicina son inicialmente 500 y bajar a 250, pero lo práctico es darle 500 por 5 días a 7 días. Esos más o menos son los esquemas terapéuticos. ¿Debiéramos pedir examen de COVID para vacunar en niños y en adultos mayores? No, recuerden la prueba COVID, la rápida, que es la que tenemos ahora, en grupos de riesgo que se está empleando trabajadores de salud, policías, fuerzas armadas, mercados, ahora los que manejan transporte. Son los grupos de riesgo que ya lo sabemos, ¿no? Y pedir masivamente no tiene ningún sentido, porque obviamente en el caso de los niños y jóvenes van a ser infecciones asintomáticas. Tal vez para estudios de campo, para ver qué población rebaño, por ejemplo en España, en el brote que tuvieron, en Madrid encontraron 11% positivos, habían hecho la enfermedad, que son los susceptibles que se infectaron. Fíjese cuánta gente no se infecta en España. En 5% en promedio en España. En Perú no lo sabemos, estamos en pleno brote, pero las pruebas rápidas cuando se tengan que hacer para estudios de campo tienen que hacerse pues en todo el Perú y con estudios ya matemáticos, con muestras que tendrá que hacerse incluso pasar este brote. ¿Ok? Dice, ¿en qué estamos respecto a vacunas? Mira, vacunas, Cayetano Heredia con el doctor Mirko Simic y con un veterinario de una empresa, Farbeck, ya tenían trabajando niños en animales y ellos están trabajando seriamente. Fíjate, yo diría que es el grupo más importante en Perú para tener, digamos, la vacuna, que siempre demora a los voluntarios humanos, pero yo diría, Perú tiene avanzado porque ya tenía todo el diseño y no tuvo que inventar. El genoma lo tiene el INESE, no tiene el apoyo de la empresa que lo tiene Cayetano. Yo diría, para el próximo año debemos tener esperanzas para el Perú, porque se comienza en animales, luego en seres humanos, ¿no? Y en el caso de la vacuna en el mundo, hay competencia entre los ingleses, chinos y norteamericanos.
Pero igual, con todo el esfuerzo, siempre demora 1 año o 2 años. Miren, SARS 2003 no hay vacunas. Hay que ser realistas siempre para no confiar en solamente, para estar tranquilos que tenga la vacuna, pero soy realista. En relación a mascarillas, ¿la que usa la población es la correcta? La mascarilla N95 es para personal de salud y riesgo. La quirúrgica bien usada es la que sirve. El tema es que la gente lo tiene 1 semana, la quirúrgica. Eso se usa 1 día. Por eso lo que recomienda el ministerio, hay que hacerlo, es la mascarilla de la calle, pero de tela, que ya hay la normatividad. Y eso ya están sacando en Gamarra y eso es importante. Así nos ahorramos comprar 5 soles por mascarilla por el mes, son 150. Antes era 1 sol, pero ahora la de tela puede ser usada. Me han traído incluso acá al colegio médico. Yo lo voy a usar porque es un manejo barato y reusable. Creo que esa es la tendencia para el Perú. Tenemos buenos textiles. ¿Algún estudio del uso de las yecas en Alapril en COVID-19? No, al comienzo se tenía temor de que como este virus le gusta esta estructura celular que compite con los bloqueadores de los antihipertensivos, que es el mismo sistema, que podía ser peligroso los que usamos. Yo soy hipertenso, uso los sartán, y podía interferir, y eso felizmente no se ha cumplido. Por eso que los antihipertensivos que tienen la misma célula que le gusta al COVID tienen distintos mecanismos de acción y por lo tanto no están contraindicados a suspender. Al comienzo había temor, pero después se aclaró que son 2 espacios diferentes. Quisiera saber qué tan efectiva es la prevención en adultos mayores al colocar la vacuna de neumococo. Recuerden, el neumococo que se pone a mayores de 60 años, dura 5 años, a mí me han vacunado. La protección es para el neumococo, no es para el COVID. Recuerden, la mortalidad en vacunas en neumococo es altísima en adultos. En influenza, cuando hay influenza con neumonía, 30% hacen neumococo. Por eso tiene más protección para influenza que el COVID. Esa es la respuesta. Por acá hay más consultas. Doctor Maguiña, buenas tardes. Buenas tardes. Otros países han reportado la coinfección de COVID-19 y otras infecciones virales y que esto ha aumentado con el invierno. ¿Se ha considerado este escenario en el Perú? ¿Se han planteado estrategias de prevención? Por eso es que en el nivel primario, cuando se ha hecho el protocolo del ministerio, la gente COVID, no COVID, con ira, sin ira, es por eso es que la vacuna para influenza es fundamental ahora, en los niños pequeños, en grupos riesgos. Casualmente por eso, porque la vacuna protege, la de influenza. Ahora, los otros virus se van a presentar como es lo usual. Incluso en la propia China había varios virus. Incluso en la China, miren, interesantemente, no tuvieron mucha complicación por bacterias, a diferencia de la influenza. Eso es usual. Cada vez que hay un virus, se meten más virus, ¿no? Pero fíjate, una ventaja para el uso de máscaras. Tal vez yo postulo que si usamos máscaras y como lo estamos usando hace meses, vamos a tener menos enfermedades respiratorias. Es otra ventaja la máscara. Ya la gente está a la fuerza acostumbrada y probablemente tengamos ya menos incidencia de estos virus. Yo recuerdo cuando había resfríos en mi casa, en el trabajo, la gente, ¡chis!, ¿no? Eso creo que lo veremos para fin de año, cuánto ha bajado. Mi impresión que va a bajar por la vacuna y porque ya usamos estas máscaras. ¿Se cree que los receptores AC2 existirían en mayor cantidad dependiendo de la raza y edad? Es también un tema a investigar. El tema genético es un tema que en muchas enfermedades ha cobrado importancia. Recuerden la talasemia, recuerden en los negros, ¿no? Que también no sucede en los blancos. ¿Y cuántas enfermedades tienen que ver mucho con el tema racial? Acá lo que pasa es una enfermedad tan nueva que nadie puede plantear la teoría genética en este momento. Mi impresión, viendo lo de la hipoxia, viendo el comportamiento de la India, del África, que no sabemos, hay algo de tipo genético. En África, por ejemplo, dicen los expertos, ¿por qué no África no colapsa? Porque tienen tantos brotes cada año, ébola, malaria, y capaz este virus no tiene el impacto que lo tienen en poblaciones que no lo tenemos. Perú no es África. ¿Se han encontrado casos de reinfección al COVID-19 en Perú?
No, felizmente no hay ningún dato. Hubo un dato en Corea, en la China, aparentemente que era, pero científicamente no era reinfección en este momento. Doctor Maguiña, ¿qué nos podría decir sobre el uso de acetilcisteína? Claro, yo lo he usado, yo tengo también un poco de neumonitis intersticial por reflujo, y muchos neumólogos lo usan como un fluidificante que mejora este tema de la inflamación que se produce en el pulmón. Yo no prohíbo, al contrario, tengo un primo que hace sus inhalaciones, está con su saturación. Un mensaje me olvidaba. Hoy día el manejo ambulatorio, yo tengo a varios parientes y colegas que están con su saturómetro, ¿no? Y digo, además, ¿qué me recomienda? Tomate hierbas, ajenjo, matico, saúco, romero. Tenemos tantas, ustedes en el Valle de Mantaro tienen tantas hierbas, incluso un emprendedor de Villa El Salvador agarró, está en internet, en una olla y vio estas hierbas, lo hizo con una mascarita y lo está haciendo en inhalaciones populares. Eso es no científico, pero es sintomático. Entonces, las hierbas creo que sí, estas hierbas cálidas, la cebolla, el ajo, ya milenariamente, pero no va a matar el virus, sino es N-acetilcisteína, son sus que mejoran por distintos factores. Hay un estudio último que ha salido que la viremia en los pacientes puede durar hasta 13 días, la viremia. Entonces los anticuerpos duran hasta 3 semanas usualmente con el IgG, no duran permanentemente. Es que el nivel de ese nivel que queda protege, no lo sabemos. Por último, escriben por acá, doctor, una consulta, salí positivo, pero ya cumplí mis días de cuarentena. Fui asintomática y mi familia salió negativo a prueba rápida porque no hay síntomas. Mi pregunta es, ¿tengo mi novio y puedo contagiar si estoy con él pasado mis días de cuarentena? No, besarlo no lo haría, ni abrazarlo, pero pues ya lo contagias. Si eres IgG, ya no contagias, pero igual no te arriesgas. Nada está escrito en la literatura, capaz es el primer caso de IgG negativo, con un beso contagias. En general, no hay contagio. Ok, doctor, eso sería todo. Muchas gracias, señor decano. Ya me retiro a hablar con el decano y seguimos en la lucha. Gracias. Doctor, muchísimas gracias, muy amable por todo y bueno, a nombre del Consejo Directivo del Colegio Médico Región 4 le quedamos eternamente agradecidos y bueno, ¿Ya? estaremos coordinando diferentes actividades. Perfecto. Recuerden la frase, muchachos, ni pánico ni pasividad, realismo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ya. Gracias, doctor. A ver, ¿quién toca? Muy amable, colegas, vamos a darle paso inmediatamente también al doctor Raúl Montalvo, quien se encuentra ya conectado. Y bueno, pues él también es un referente de la infectología en la región Junín, quien nos va a explicar cómo vamos acá en nuestra región Junín. Para lo cual, bueno, sin más preámbulos, le doy el pase al doctor Raúl Montalvo Otivo, médico infectólogo del Hospital Nacional o del Hospital Docente Daniel Alcides Carrión. Ya, buenas tardes con todo, doctor Ciro Maguiña, buenas tardes. Felicitaciones por la ponencia. Doctor Wilber, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con la charla sobre epidemiología en nuestra región Junín. También he incluido algo de epidemiología nacional y también epidemiología mundial. Voy a intentar compartir mi pantalla si me esperan un momento, por favor. Ya está, ya se puede ver, ya, doctor. Entonces vamos a empezar y nuevamente muchas gracias por la presentación. Nosotros para empezar a hablar sobre COVID deberíamos conocer la epidemiología. Bueno, les traigo un artículo que acaba de publicarse en Open Access. Es sobre evaluación del impacto económico para el manejo de pacientes con COVID confirmados en Perú. ¿Por qué? Es un artículo que trabajamos con algunos docentes de la facultad. Y nosotros lo que empezamos a ver con este artículo es cuánto está gastando el Estado o cuánto está invirtiendo el Estado por cada paciente COVID positivo que está atendiendo, independientemente si el paciente se hospitaliza o llega a UCI o incluso hasta fallece, ¿no? El dinero que está gastando el Estado peruano, es decir, medicamentos, insumos, todo el gasto que genera. Si un paciente ingresa a ser atendido por el Ministerio de Salud es $1,708 como costo directo. Pero si este mismo paciente se va a una clínica particular,
este monto se cuatriplica. ¿Sí? ¿Y cuánto está gastando el salud por cada paciente que es atendido? Entonces, es 3.192 dólares. Entonces, es casi el doble de lo que gasta el Estado en relación al Ministerio de Salud en un paciente con CIS frente a un paciente asegurado de salud, ¿no? 1.708 dólares versus 3.192 dólares. Ahora, los montos varían porque el Ministerio como de Salud manejan tarifarios distintos, ¿no? Pero en relación a los gastos indirectos, el Ministerio está gastando 1.447 dólares. Estos gastos indirectos no incluye la atención y los insumos, sino incluye cuánto está dejando de percibir el paciente por estar enfermo, por estar en aislamiento y los otros gastos indirectos, ¿no? Que es 1.447 dólares lo que dejaría de percibir en promedio cada persona. Y el Estado está gastando 1.708 dólares por cada paciente atendido. Entonces, si sumamos la cantidad de pacientes que nosotros tenemos, es alto, ¿no? Y probablemente vamos a llegar a una crisis económica, o ya estamos en una crisis económica que va a seguir aumentando. Y para ya ingresar al tema, nosotros sabemos que hay varios tipos de curva epidémica. No hay uno donde es un origen común con una exposición intermitente, donde se ve una especie de serrucho pero entrecortado. Luego tenemos una curva epidémica, pero tiene un origen común, y luego ingresa a un pico máximo y luego esto va cayendo, ¿no? Esto es un ejemplo clásico de las curvas epidémicas que vemos en muchas patologías. La otra curva epidémica es cuando tiene un origen puntual en un solo momento, y luego de unos días pasa el periodo de incubación y se propaga en toda una comunidad y empieza a disminuir el número de casos. Y luego tenemos una curva epidémica propagada, donde la propagación es por focos definidos y también se va prolongando y va aumentando el número de casos, pero en una forma acelerada y mucho más separada y en picos más altos en relación al resto. Entonces, nosotros vemos esto y decimos, ¿frente a qué tipo de curva epidémica estamos? ¿Cómo se está comportando el COVID en relación a las curvas epidémicas? Y empezamos a países, por ejemplo, esta es una curva epidémica de Estados Unidos. Si ustedes ven el incremento de casos que llegó hasta marzo, abril, pero realmente ellos han llegado a una meseta y luego se tiene una disminución gradual de los casos como se ve en las curvas normales. Lo que vemos acá es una meseta en picos o en serruchos. Esto se denomina cuando hay una propagación, cuando hay una diseminación en forma de epidemia propagada, como vemos en la figura 4 anterior. Entonces, sería esto el ejemplo clásico de la curva epidémica que estamos viendo, ¿no? En Estados Unidos, que probablemente se mantenga en otros países, como por ejemplo aquí en Reino Unido también, ¿no? Que se ve por periodos de picos altos, luego se baja, luego nuevamente picos altos, pasa unos días donde baja el número de casos y nuevamente se incrementa. Esto se debe principalmente a esta epidemia propagada, se debe principalmente a que afecta a regiones o a departamentos o a estados. Y cada incremento cada pico es probable que sea un estado. Otro es lo que vemos en Irán, ¿no? Y en Irán fue un ejemplo de un país que mantuvo una cuarentena, luego se rompió esta cuarentena, empezaron a salir y empezó a llegarse a un pico, se observa una disminución marcada de casos, pero lamentablemente a fines de abril, cuando ellos dijeron que ya pasaron la meseta, ya los números de casos ha disminuido, se rompió la cuarentena y nuevamente el incremento de casos. Y incluso con mayor número de casos en relación al anterior, y probablemente no lleguen todavía al pico de la segunda oleada. Y esto es lo que probablemente vamos a ver en Perú. Se está manteniendo la cuarentena, luego un pico elevado de casos, se rompe la cuarentena y vamos a tener una segunda oleada, ¿no? Y esto es probable que veamos este incremento de casos en las siguientes semanas. Y nosotros nos preguntamos, ¿y China? ¿Qué ha pasado con China? ¿Cómo están ellos en relación al resto de países? Y vemos esta curva. Y si nosotros identificamos esta curva con el tipo de curvas epidémicas que hemos observado en las primeras diapositivas, vemos que no
cumple o no cumple esta curva epidémica con ninguna de las mostradas por otros países. Entonces, este gráfico de los casos no es creíble en relación a lo que ellos han reportado, porque nosotros hacemos caso a la curva epidémica de COVID que hayan tenido en los últimos. Es probable que estas curvas hayan sido incluso antes de enero, ¿no? Y lo que nos han mostrado son los últimos picos de este clásico en COVID. No hay pruebas, o a veces no tenemos hisopos, y en estos días no se está testeando. Y también la otra explicación de los departamentos o provincias que van sumándose. ¿Cómo hacemos el análisis epidemiológico? Que es el motivo de la charla. ¿Cómo analizamos el comportamiento en Perú, en Junín, incluso también a nivel mundial? Para eso tenemos varios modelos. El modelo más común, el más conocido es el modelo SIRS. SIRS porque S significa susceptibles, la I de infecciosos y la R de recuperados. Es decir, que en toda comunidad tenemos 3 grupos de pacientes. Aquellos grupos de pacientes que no tienen enfermedad, pero están susceptibles a cualquier momento coger este agente infeccioso. Luego tenemos un grupo de pacientes que ya se han infectado, personas que ya se han infectado y han cogido a este virus, pero un grupo de pacientes van a fallecer o la mayoría probablemente se recuperen. Entonces tenemos estos 3 grupos. En algunas patologías, estos pacientes recuperados vuelven a infectarse, en algunos casos. Generalmente en las infecciones respiratorias virales, el paciente produce inmunidad, produce anticuerpos por un periodo de tiempo, puede ser prolongado o corto, y que el número de pacientes recuperados que vuelvan a ser infectados o vuelvan a pasar a la población de susceptibles es muy bajo. Y en caso de COVID, no se ha demostrado todavía pacientes que se han vuelto a infectar, a pesar de que ha habido reportes de pacientes que han vuelto a tener una prueba molecular positiva, pero con carga viral negativa. Quiere decir que no hay virus, pero sigue saliendo positivo por la presencia de fragmentos de ADN en pruebas moleculares o presencia de anticuerpos persistentes. Entonces, tienen una fórmula definida. ¿Cómo determinamos la variación de susceptibles, la variación de infectados y la variación de recuperados? Y esa fórmula lo vamos a ver en hacerlo más, para no hacerlo tan cansado, lo que debe comprender es que por qué un paciente se infecta, o por qué el paciente se está infectando, por qué cada día tenemos más pacientes infectados. Entonces, para identificar el número de nuevos pacientes infectados o el número de nuevos infectados, depende de 3 factores. Uno es la exposición del paciente, la otra es la probabilidad de infectarse y el tercero es el número de infectados en la comunidad. Entonces, ¿qué se refiere a cómo se define cada una de estas variables? La exposición es aquella persona que empieza a salir de su casa, rompe la cuarentena, empieza a salir, se está exponiendo al peligro. O alguna forma no saliendo de casa o usando como plásticos transparentes o usando una ventanilla más grande en caso de los bancos. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se infecte? Porque la persona sigue teniendo riesgo, porque ya aumenta la probabilidad de infección, porque está saliendo a la calle, está trabajando, está en contacto con otras personas, tiene mayor probabilidad de infección. Entonces, aquí interviene el segundo factor, que es la probabilidad de infectarse. Esta probabilidad existe porque el transportista, el conductor, la persona que trabaja en el banco, la persona que está en el mercado, probablemente ha utilizado algún tipo de aislamiento, utilizando bolsas, plásticos, micas o cualquier otro medio para bloquear la exposición, pero existe la probabilidad de infectarse porque en las monedas, el trasladar el producto, utilizamos de transporte, vehículos de transporte viral y que podrían aumentar la probabilidad de infección. Entonces, no solamente es bloquear la exposición, sino también disminuir la probabilidad de infección. Y el tercer factor es la cantidad de personas infectadas. Si yo voy a la calle y compro solamente en la vecina que vende al costado de mi casa, entonces es probable que la vecina esté infectada, pero solo hay una persona que está infectada, estoy en contacto solamente con ella. Entonces, el número de pacientes infectados es mínimo. Pero si yo voy a comprar a un mercado y sé que en los mercados de cada 100 personas, 50 están infectados,
Entonces, la probabilidad de infectarme también incrementa. Entonces, depende del número de infectados con la cual yo estoy en exposición. Y depende de estos tres factores para poder predecir cuál es el número de infectados que vamos a tener en los siguientes días. Y en base a esos obtenemos el R0, que es el número promedio de nuevos infectados. Lo normal, nosotros decimos que este R0 debe ser menor que 1, o acercarnos a 1 para decir ya estamos llegando a la meta. Pero si estamos más de 1 y estamos incrementando cada vez más de 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, entonces estamos en pleno crecimiento de la pandemia. Estamos empezando a subir ese pico, estamos empezando a agarrarnos del coche de la montaña rusa y estamos empezando a dar los primeros giros para subir a la cima de esa montaña rusa. Entonces, a nivel mundial, ¿cómo estamos? Para el día de hoy estamos cerca ya de 6 millones de personas infectadas. ¿Y cómo va a ser en los siguientes días? Va a seguir subiendo el número de infectados. Hemos calculado que para el 3 de junio vamos a estar en más de prácticamente 6.5 millones. Para el 8 vamos a estar cerca ya de 7 millones. Y para la quincena de junio vamos a sobrepasar los 7 millones de infectados a nivel mundial. Pero ¿cómo? Y si ustedes se dan cuenta, es la curva verde, la proyección, y la línea azul son los casos reportados. Si ustedes se dan cuenta, casi está yendo de la mano. Entonces, ¿cómo calculamos esa proyección? En base a lo que les mencioné anteriormente, que es el R0 y esta formulita, el número de nuevos infectados, que depende de la exposición, prevalencia y del índice. Entonces, a nivel mundial seguimos incrementando. En Estados Unidos también hicimos una curva para ver si ellos ya llegaron a la meseta o si ya ellos van a continuar con el incremento de casos. Y vemos que ya ellos sí han llegado a la meta, pero aún así van a seguir teniendo mayor número de casos y que se ha proyectado que para la quincena de junio van a superar los 2 millones de casos en Estados Unidos. En Perú, ¿cómo estamos? En Perú, hasta la fecha, tenemos en esta gráfica, en esta columna de número de casos identificados hasta el 24 de mayo, 119.959, y hemos calculado el índice de replicación viral, que sería en base a la exposición por probabilidad más el número de infectados, y vemos acá, habíamos dicho que tenía que ser llegar a 1 para decir, o menos, entonces habíamos quedado que el número de casos depende de la exposición, la probabilidad de infectarse y el número de nuevos infectados. Y obteniendo esos tres, tenemos el índice de replicación, que lo conocemos como R. Este R0, si es más de 1, seguimos incrementando, y si ya se acerca a 1 o empieza a disminuir, entonces ya estamos bajando de la curva de la pandemia. Y en base a eso, el R0 a nivel mundial todavía sigue siendo más de 1. Entonces vamos a tener un incremento de casos en las siguientes semanas a nivel mundial. Actualmente estamos ya cerca de 6 millones y en las siguientes semanas vamos a llegar a los 7 millones para inicio de la segunda semana de junio. No vamos a sobrepasar los 7 millones de casos a nivel mundial. Y en Estados Unidos también, ¿no? Ellos ya han llegado a la meta, pero todavía van a tener el incremento de casos en las siguientes semanas y van a sobrepasar los 2 millones y medio de casos aproximadamente. Y en base a esto, en Perú, nosotros calculamos el índice de replicación viral, los R0s. Si vemos que para inicios de este mes estábamos en 1.095, luego bajamos a 0.8, nuevamente subimos a 0.81, pero en los últimos días hemos estado por debajo de 1.05, 1.046, 0.27, 0.36. ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos todavía en pleno crecimiento de casos. No estamos todavía cerca a llegar a la meseta tan ansiada que han declarado hace un par de semanas en las ruedas de prensa que hacen en la presidencia, pero estamos probablemente en la siguiente semana y estemos llegando a la meseta tan esperada. Y el número de casos que se ha determinado en Perú es similar a lo que se está prediciendo. Y para verlo en esta gráfica, que es un poco más amistosa, lo que está en el de color morado son la proyección de casos para Perú, y vemos que para fines de este mes, para estos días, vamos a llegar a 150.000 casos, 150.000 casos a nivel mundial. Para la segunda quincena
de junio vamos a sobrepasar los 200.000 casos a nivel nacional y esto va a seguir en incremento. Y lo que está en azul es los casos confirmados, ¿no? Que se está viendo diario, que casi está similar a la predicción que se está realizando. Nosotros entonces al ver esta curva vemos el número de casos nuevos y vemos que en este gráfico que todavía seguimos en incremento de casos a nivel nacional, ¿no? Y probablemente vamos a seguir viendo este famoso curva de serruchos que representa el incremento de casos en algunos días en relación a otros donde hay una disminución, y esto se debe a que cada día van afectándose otros departamentos, algunas provincias hacinadas, y esto va a hacer que se incremente este gráfico. Y estos días que no se identifican muchos casos es generalmente porque no hay pruebas rápidas o no hay insumos para tomar pruebas a los pacientes en ese momento, que es lo más frecuente que se está viendo en los hospitales. Para Junín también es una proyección similar, pero no es alentadora, porque mientras que en Perú hemos incrementado las primeras semanas de mayo y hemos empezado a subir a este pico en forma rápida, y las últimas semanas también estamos por llegar ya a la meseta, y en Junín no. En Junín nosotros estamos recién empezando a subir este pico, ¿no? Estamos empezando a subir y probablemente en las siguientes semanas vamos a tener ya un incremento mucho más elevado de casos, ¿no? Y ahora que se rompe la cuarentena va a ser mucho más alto. Y la pregunta es, ¿no?, si hemos llegado realmente a la meseta de esta curva epidémica en Perú. Entonces, para eso se hizo un gráfico de Pareto y se vio que probablemente en la siguiente semana lleguemos a 1. Si llegamos a 1, ya vamos a empezar a decir que estamos ya en esta cúspide, en este pico de esta montaña rusa, y de ahí vamos a empezar a descender, pero todavía no hemos llegado. Estamos estadísticamente para aquí a una semana o máximo 2 semanas que ya empecemos a tener una disminución de casos, excepto de que se abra el comercio normal, el comercio ambulatorio, aumente la exposición, la probabilidad, y si no se va a romper toda esta predicción y vamos a tener todavía creciendo más el número de casos. Entonces, y vamos a ver lo mismo que similar a otros países. Un ejemplo es, por ejemplo, en Estados Unidos, vamos a llegar al pico y de ahí vamos a empezar a disminuir el número de casos, y luego otro departamento como el mismo Junín, ¿no? Y es la clásica curva epidémica propagada que va a haber en Perú. Nosotros estamos acá. Hemos subido, hemos bajado, nuevamente hemos subido, pero todavía vamos a tener días con mayor incremento de casos. Unas 4 a 6 semanas ya vamos a empezar a disminuir el número de casos. No es que ya llegamos a la meta y empezamos a disminuir el incremento de casos, no. Y el punto más alto, luego vamos a tener semanas, de 4 a 6 semanas, donde vamos a tener estos elevados, y luego recién vamos a empezar a disminuir, ¿no? Y debemos estar apuntando que nosotros en puestos deben atender COVID. No es que llegue un paciente a mi puesto de salud y yo lo refiero al hospital porque es COVID. No, yo lo debo atender en mi puesto de salud centro, y si en caso amerita porque el paciente está descompensado en ese momento. Entonces, las recomendaciones finales serían justamente trabajar en estos 3 puntos. 1, disminuimos la exposición, quedarnos en casa, pero tenemos que salir porque tenemos que ir a comprar, tenemos que ir a la bodega, tenemos que ir a eliminar los residuos cuando viene el carro recolector, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a los bancos a pagar, entonces, o a recoger dinero. Entonces, el quedarse en casa no es la única, es el arma más fuerte, pero no es la única. Tenemos donde hay mercados principalmente, entonces debemos a otros lugares disminuir el tiempo de exposición. Si voy al banco, tratar de estar en menos tiempo posible. Si estoy en un paradero, también menos tiempo. En un mercado igual. Y para el paciente, porque un paciente que tiene sintomatología, ¿qué es lo que hace? Va al puesto de salud, va al centro, va al hospital, o llama a la línea del ministerio y pasa 1 día, 2 días, 3 días, y después recién es atendido. Y es lo que está sucediendo no solamente en Junín, en todas las ciudades afectadas.
Entonces, nosotros como personas de salud no deberíamos escaparnos de la enfermedad. Es decir, un paciente COVID no lo quiero ver, lo refiero, lo envío a otra área, a otra especialidad, no escaparnos de la enfermedad, sino debemos ir a buscar a la enfermedad en la casa de los pacientes, para que ellos no salgan a la calle y no aumenten el riesgo no aumenten la exposición de otro paciente asintomático susceptible que está ávido en recibir ese virus en cualquier momento. Y a diferencia de otros virus, su tiempo de vida media en las superficies no son horas, son días en relación a, por ejemplo, a virus de la influenza. Este COVID-19 permanece días. Estamos llevando el virus al salir de la casa, estamos trayendo el virus a la casa, y es lo que estamos viendo en los hospitales. Al inicio teníamos pacientes que eran del penal, policías, transportistas, camioneros, personas del mercado, incluso hasta bodegueros, que hemos estado atendiendo, personal también de los bancos, hemos estado atendiendo. ¿Qué paciente nos está viniendo las últimas 2 semanas, sobre todo esta última semana? Son pacientes que no han salido a la calle por nada. Dice, doctor, yo no he salido para nada a la calle, yo estoy en mi casa no salgo para nada. ¿Y por qué puedo tener este virus? Es porque hay alguien que está saliendo de la calle y esta persona joven está teniendo el virus sin saberlo, porque no hacen síntomas muchos de ellos, y están produciendo el cuadro clínico en la persona susceptible. Y eso lo tenemos gran cantidad de pacientes que no han salido de la casa, que no han salido de su casa y están desarrollando la enfermedad. Y eso es lo que estamos viendo actualmente en los hospitales, principalmente en la nuestra. Y lo otro es disminuir la probabilidad de infección. Yo tengo que salir a trabajar, tengo que ir al mercado, tengo que ir a paradera, tengo que ir al banco. ¿Cómo disminuye la probabilidad de infección? Utilizando mascarillas. Todo el tiempo posible, estoy afuera en la calle, y sobre todo en forma adecuada. ¿Qué quiero decir en forma adecuada? No coger la mascarilla con las manos, no estar acomodando las mascarillas cada cierto tiempo, y si lo tengo que hacer, utilizar el alcohol gel cada vez que lo hago. Y esa es la medida de bioseguridad más importante: el uso de alcohol gel, el lavado de manos, el uso de EPPs en personal que está atendiendo en los mercados, en el personal que está atendiendo en los bancos, en el personal incluso en los transportistas. Deberían usar los EPPs, no solamente la mascarilla, sino un traje para que puedan disminuir el riesgo de infección. Y el otro punto es el tratamiento. A mi establecimiento, a mi hospital, un paciente con tos, dolor de garganta, fiebre. Entonces, el tratamiento hasta tener una prueba confirmatoria, porque la prueba rápida puede salir negativa. La prueba molecular va a demorar 5 a 7 días. Yo debo iniciar tratamiento y actuar como si el paciente fuera ya un COVID. No puedo dar el lujo de decir vuelven 3 días, vuelven 5 días con usuarios. No, empezar tratamiento empírico inmediato y forma precoz. El tratamiento empírico debe ser incluso solamente ante la sospecha clínica. Iniciamos tratamiento y de aislamiento del paciente. Y el otro es el inicio de tratamiento temprano. Es decir, el paciente es diagnosticado recién, ya debo empezar tratamiento. No voy a esperar que en 4 o 5 días desarrolle síntomas, o que el paciente se complique, o el paciente siga esparciendo el virus, porque se ha visto ya muchos estudios que el iniciar tratamiento, incluso en pacientes asintomáticos, disminuye la propagación del virus. Entonces deberíamos nosotros como personal médico dirigir estos dos aspectos: iniciar el tratamiento empírico ante la sospecha clínica, e iniciar tratamiento en la forma más temprana posible, incluso sin necesidad de tener una prueba confirmatoria positiva. Anticiparnos a esto. Y es lo que se está haciendo en muchos hospitales. Tenemos un paciente con radiografía compatible, un hemograma compatible y cuadro clínico compatible, y a veces mi mismo colega nos dice: doctor, le hemos mandado a su casa porque la prueba rápida está negativa, lo he enviado a emergencia común porque es prueba rápida negativa. No, pues hay sospecha clínica y radiológica. Eso es lo que manda para el manejo de paciente, no esperar tener una prueba confirmatoria o una prueba rápida positiva. Creo que es la última diapositiva. Sí, quiero agradecerles a todos ustedes por la atención, y disculpas por el bloqueo que hubo un momento en la conexión. Muchas gracias, doctor Wilber. Si es que hay algunas
¿Alguna pregunta o algún comentario, alguna sugerencia quizás? Buenas tardes con todos, buenas tardes, doctor Raúl. Si alguno de los participantes tuviera alguna consulta, les pedimos por favor que lo puedan escribir en la parte del chat. Hemos llegado a la meseta, consultan. ¿Los casos bajarán por fallecimiento de los casos con factores de riesgo, incluido el personal de salud que está como factor de riesgo? Sí, como les mencionaba hace un momento, en Perú todavía no hemos llegado a la meseta. Vamos, probablemente de aquí a 1 o 2 semanas vamos a llegar ya a este pico tan deseado, va a empezar a disminuir el índice, pero como les mencionaba, para llegar a la meseta el índice de replicación tiene que acercarse a 1. Estamos en 1.46, un día bajó a 0.27, luego estamos en 1.036 y el día de ayer nuevamente hemos incrementado a 1.51. Entonces, estamos todavía un poco lejos para llegar a este pico, pero aún así lleguemos, que probablemente sea la primera o máximo segunda semana de junio, vamos a permanecer en este pico todavía, en este número de casos, por lo menos unas 4 semanas más, que es lo que se está viendo también en otros países, ¿no? Llegamos a la meseta o al pico, que va a ser en las siguientes 2 semanas, vamos a tener una disminución de casos y nuevamente un incremento. Va a pasar unos 3, 4 días, nuevamente una disminución y así. Y en esta curva epidémica propagada o en forma de serruchos o espigas, vamos a estar por lo menos unas 4 a 6 semanas. Y luego de estas 4 a 6 semanas, recién vamos a empezar a observar esta disminución de casos. Y la disminución de casos no se da por muertes, porque el paciente fallecido con COVID también es contabilizado como caso nuevo. La disminución de casos generalmente se debe en algunos días por la disminución de las pruebas, de la disponibilidad de las pruebas rápidas o pruebas moleculares, o también porque ya en ese departamento o en esa provincia asignada hay una disminución de casos, pero en los siguientes días ya hay otra región que está siendo afectada, entonces va a observarse nuevamente otro incremento en forma de salud. ¿Cómo se ve esa curva clásica que vemos como una campana? No se ve así, se ve una forma de serruchos, una forma de espiga, ¿no? Y no es tan cierto lo que nos mostró el país de China, que era una curva en forma de campana. Lo que se está viendo en todos los países es esta forma. Pero lo que sí me preocupa es que probablemente estemos como Irán, que estaba yendo muy bien, se rompió la cuarentena y nuevamente empezó una propagación rápida de casos, ¿no? Como se ve en el gráfico. Entonces, probablemente nosotros vamos a tener el mayor número de casos en las siguientes semanas y vamos a estar con ese incremento de casos manteniéndonos por lo menos unas 4 a 6 semanas antes de tener una disminución marcada. ¿Alguna otra pregunta más? A ver, doctor, dicen por acá, ¿cuál es el tratamiento empírico en COVID-19 ante la sospecha clínica? Ya. El tratamiento está cambiando. Al inicio, el tratamiento que estaba fuerte a inhibidores de proteasa como lopinavir y tonavir. Luego salió el reporte de New England que no encontró diferencias en mortalidad. Luego el siguiente medicamento que empezó a ganar fuerza fue hidroxicloroquina combinado con acitromicina, que empezó a ser usado y aplicado en muchos países y que también no disminuyó la mortalidad en pacientes severos, y actualmente estamos con ivermectina. Entonces, todos estos medicamentos que tienen alguna acción antiviral, tanto los inhibidores de proteasa, remdesivir que utilizan en Estados Unidos, que es un análogo a los nucleótidos, tanto hidroxicloroquina o ivermectina, tienen un mecanismo de acción antiviral. Como antiviral solo funcionan en la primera fase, quiere decir en los primeros 7 o 10 días. Pero los pacientes no vienen en los primeros 7 o 10 días, los pacientes están llegando el día 12, el día 15, cuando ya están en una fase inflamatoria. Entonces, ningún antiviral, por más de que se descubra un antiviral efectivo, no va a ser suficiente para calmar la sintomatología de estos pacientes, porque en esta enfermedad las manifestaciones que se producen son generalmente inflamatorias y aparecen en la segunda semana. Entonces, ningún antiviral va a ser efectivo. El tratamiento empírico debe ser lo más temprano posible, el tratamiento ante la sospecha clínica, para que funcionen estos medicamentos, ya sea hidroxicloroquina o la que está ganando un poco más de fuerza, la ivermectina, y usar estos en forma más temprana posible.
Astral es usar la ivermectina subcutánea, la de uso veterinario. Pero esto no es un medicamento que lo estamos probando, es un medicamento que ya lo usamos años y que está recomendado en estronquiloidiasis sistémica en pacientes que no toleran vía oral. En esos casos ya utilizamos ivermectina veterinaria. Es un medicamento que no nos ha producido muchos efectos adversos, es bien tolerado, se utiliza en forma subcutánea y que incluso están recomendados en varias guías, por ejemplo en la guía de Sanford, si ustedes pueden revisar, está recomendado en pacientes que no toleran vía oral a la ivermectina, podría usarse en forma subcutánea. Y para COVID todavía no hay estudios convincentes para evaluar para evitar la eficacia, pero probablemente los estudios in vitro que están saliendo y algunos reportes de serie de casos están mostrando una buena respuesta del uso de ivermectina. Entonces, son medicamentos seguros. En relación a hidroxicloroquina y acitromicina, es cierto que puede prolongar el espacio QT, entonces tener bastante cuidado en pacientes que tienen algún riesgo de cardiopatía y sobre todo utilizar solo 3 días de acitromicina, porque a partir del cuarto o quinto, por el efecto postantibiótico de este fármaco, aumenta los efectos adversos, como la prolongación del QT. Entonces, como tratamiento empírico, ivermectina o hidroxicloroquina con acitromicina, si en caso no disponen esta primera opción, y iniciar tratamiento de la forma más temprana posible, ante la sospecha clínica. Ok. Doctor, buenas tardes. Cuando un paciente cumple sus días de cuarentena, los 14 días que es según el protocolo, y no tiene síntomas, fue asintomático, ¿puede ya retornar a su labor o necesariamente tiene que hacerse una prueba rápida más? ¿Y qué pasa si sale positivo nuevamente? ¿Puede seguir contagiando a su familia? Ya, muy buena pregunta, porque felizmente ya ha salido una norma en Perú y nosotros en nuestro hospital también, junto con la doctora Pierina Vilcapoma, se desarrolló la guía para la alta epidemiológica en base a las recomendaciones de la CDC y también y otras recomendaciones europeas y asiáticas. El paciente, ¿cuándo es dado de alta epidemiológica? En pacientes asintomáticos, el día 14 del diagnóstico. Es decir, si le han diagnosticado a un paciente el día 14 de mayo, y el día de hoy está saliendo de alta epidemiológica. No es necesario realizar bajo ningún escenario una segunda prueba, ya sea molecular o prueba rápida. No es necesario. Estamos gastando insumos y estamos perdiendo recurso humano y tiempo. ¿Por qué? Porque esta segunda prueba rápida va a seguir saliendo positivo por la persistencia IgG. Este IgG todavía no sabemos cuánto tiempo va a persistir positivo. Puede ser 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, no sabemos. Sí. Doctor, ¿se ha calculado el porcentaje de población mínima contagiada con COVID-19 para que disminuya la pandemia localmente? Sí, el número de personas no, lo que se calcula es el índice de replicación viral. Este índice, para ya empezar para tener una disminución de casos, tiene que ser menos de 1 o al menos acercarnos a 1, 1.01, 1.0018, 19, para ya empezar a disminuir. Actualmente estamos en 1.036, 0.045, todavía tenemos que disminuir más para ya empezar a tener una disminución de casos a nivel nacional. Y en Junín estamos lejos, en Junín estamos estamos mucho más alto incluso que Perú, o sea, estamos incrementando y vamos a empezar a duplicar el número de casos en las siguientes 2 semanas, y estamos mucho más alto en relación a Perú. Doctor Montalvo, ¿puede explicar sobre las pruebas rápidas y moleculares a los cuántos días son útiles de la enfermedad para infección aguda? Es una buena pregunta. Las pruebas moleculares sirven para la fase 1 o la fase de la viremia, que son los 7 primeros días. Luego, a partir del 8-10, ya la sensibilidad de la prueba molecular empieza a bajar. Y es probable incluso que algunos pacientes vengan con 15 días, 14 días de enfermedad y con prueba molecular negativa tomada en este día. Entonces, la primera semana es prueba molecular. A partir de la segunda semana va ganando fuerza la prueba rápida. La prueba rápida, a partir de los 7 días y sobre todo a partir del día 10, su sensibilidad llega a ser incluso más del 95% para detectar los casos de COVID. Entonces, pero si un paciente viene el día 15 y yo solo le tomo prueba molecular, va a salir negativo. Y es lo que se ha visto en muchos hospitales
Y muchos médicos colegas nos dicen, yo no quiero usar las pruebas moleculares porque me traen problemas, yo no quiero usar pruebas rápidas porque me traen más problemas. Pero no es el hecho de usar o no usar, sino el problema es saber en qué momento utilizar, en qué momento solicitar esa prueba al paciente. Si un paciente me viene en el día 3 de la enfermedad, la prueba rápida me va a salir negativa porque todavía no ha dado tiempo al organismo a producir anticuerpos. Entonces, yo incluso hasta voy a perder insumos en este tiempo. Puedo solicitar una prueba molecular, pero no esperar el resultado 5 a 7 días para ir a empezar el tratamiento lo más temprano posible ante la sospecha clínica. Y si la prueba molecular me sale, aún así, me sale negativo y el paciente está con un cuadro de dificultad respiratoria y es el día 5, día 6, prueba rápida negativa, me valgo de otros exámenes como la tomografía, que tiene una sensibilidad similar, incluso en algunos estudios, a la prueba rápida, cuando el paciente está en fase inflamatoria, o incluso la ecografía pulmonar, donde se ven las líneas B, o también se ve la consolidación subpleural, para nosotros decir que ya es un COVID y no esperar nuestras pruebas rápidas o moleculares para iniciar tratamiento. Buenas tardes, doctor Montalvo. Felicitarlo por la ponencia. ¿Cuál es la evolución del paciente prostatectomizado y COVID positivo? Los pacientes que han sufrido cirugías, hay que evaluar la causa de la cirugía. Si es una neoplasia de próstata y ha entrado a cirugía justo por este motivo, entonces es un factor de riesgo y es probable que el paciente desarrolle complicaciones severas. Pero si es una hipertrofia prostática, no se ha documentado casos de severidad cuando hayan tenido coinfección por próstata. Entonces, es probable que este tipo de pacientes que no están en el grupo de factores de riesgo, como neoplasias, obesidad, hipertensión, diabetes, es probable que este otro grupo de pacientes que tengan otras patologías no desarrollen estos cuadros severos, si hagan un desarrollo, una historia natural de la enfermedad, que pasen a un periodo de recuperación después de los 14 días de los síntomas iniciales. ¿Cuáles son los efectos del uso de corticoides a bajas dosis en etapas iniciales de la enfermedad? Ya, es una buena pregunta. Creo que vamos a tener que abrir un espacio para tratamiento también, pero también el doctor Maguiña habló algo sobre el tratamiento y lo de los corticoides. Nosotros tenemos que saber qué corticoide usar, cuándo usar y cuánto o cuál es la dosis que debemos usar. Los corticoides en una fase viral inicial lo que hace es facilitar el incremento viral. Los corticoides facilitan el incremento viral porque disminuyen las citoquinas en esta fase de viremia y facilita el incremento y la replicación viral. Entonces, los corticoides deben ser usados en la fase inflamatoria. Y en la fase inflamatoria nosotros utilizamos de acuerdo a la severidad del paciente. Si está desarrollando un síndrome hemofagocítico o una tormenta de citoquinas con un score mayor de 190, entonces ahí deberíamos usar como pulsos o minipulsos. Y en pacientes que están como un ARS leve moderado, solamente dosis antiinflamatoria de corticoides en esta fase, ¿no? Y en la fase de convalecencia ya no se recomienda. Entonces, los corticoides utilizar en la fase inflamatoria, en la fase de tormenta de citoquinas, para disminuir justo esta sobreexpresión de interleuquinas, de citoquinas. Pero si lo usamos en forma desmesurada en la primera fase, facilitamos el incremento de la replicación viral porque bloqueamos varias citoquinas que actúan como reguladores de la inmunidad. No deberíamos usar con bastante precaución. ¿Consideraría que esta pandemia desaparecerá con el tiempo o tendremos que aprender a convivir con este virus? Este nuevo tipo de COVID o SARS-CoV-2, como se denomina, es un virus que llegó para quedarse con nosotros. Vamos a seguir teniendo este virus el siguiente año, hasta que no tengamos la vacuna. Cuando una vez ingrese la vacuna ya va a poder ser controlado. Pero todavía, como es una enfermedad nueva, no sabemos si un paciente que ya tuvo esta infección, cuánto tiempo va a permanecer con anticuerpos. Entonces, hay varias cosas que nosotros vamos a seguir aprendiendo. Todos aprendemos de los pacientes, de los otros estudios que están saliendo diario. Pero muchos dicen, ¿pero por qué a Perú? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? O a nivel mundial, ¿por qué nos están afectando de esta forma? ¿Por qué Dios nos está castigando de esta manera? Pero
Yo a veces digo, más bien gracias a que nos hayan mandado un virus no tan letal, porque hubiera sido el MERS, donde el 37% de los pacientes afectados fallecen, o el SARS-CoV-1, donde la letalidad es más del 10%. Este COVID, a diferencia de los otros, no, su mortalidad felizmente no es tan alta, pero lo que sí es preocupante es la capacidad de diseminación, ¿no? Este 5% o 3% de mortalidad son miles de pacientes porque afecta a toda una población. Entonces, debemos evitar esto, la diseminación, disminuyendo la exposición y la probabilidad de infección. ¿Qué porcentaje de la población debe infectarse para conseguir una inmunidad parcial de rebaño? Ya. La inmunidad parcial de rebaño se da en las curvas epidémicas clásicas. Esta no tiene una curva epidémica clásica. Esta curva epidémica es propagada o en forma de serruchos. Entonces, esta inmunidad de rebaño no funcionaría muy bien en nosotros. Para nosotros decir 40% de los pacientes se infectan, es probable que ese otro 60% se infecten en una segunda o tercera ola. No, la curva epidémica para COVID se observa que es distinta a las otras. Entonces, estas segundas, terceras, cuartas oleadas que se está viendo en otros países, que se conocen como espigas o curvas epidémicas en forma de espigas, son nuevas para esta nueva patología. Entonces, pero si este virus se comportaría como con las curvas clásicas que se ha visto, por ejemplo, en influenza, que es una curva clásica donde sí funciona la propagación por rebaño y ver la inmunidad del paciente en base al porcentaje, generalmente se considera como 20% el punto de corte, ¿no? Pero esto no es aplicable para COVID, donde esta curva epidémica es por serruchos o por espigas. Un paciente que ya fue positivo y tiene familiar diabético debe seguir guardando cuarentena, aislarse dure la pandemia. Es personal de salud que trabaja en el área de COVID, que salió positivo pero ya se reincorporó. ¿Debería de seguir aislada? El personal de salud que ha sido ya infectado por COVID, para empezar, el personal de salud con factores de riesgo no debería estar trabajando en el hospital, debería solicitar su descanso. 65 años o factores de riesgo, pero si por algún motivo este personal de salud ha trabajado y se ha infectado de COVID y ha estado incluso hasta hospitalizado, en ello se considera como 28 días el tiempo de descanso. Y lo que nos recomienda la norma es que no vuelva a trabajar en esta área, no trabaje en áreas de hacinamiento o trabaje de preferencia en telesalud. Y debería firmar una ficha de consentimiento si en caso desea incluso hasta volver a trabajar en COVID. Después de que haya pasado este periodo de infección en todo paciente, debe seguir utilizando las mascarillas en todo momento. No porque ya se infectó de COVID, ya pasó, ya superó la enfermedad, no usa mascarilla. No, porque no conocemos a ciencia cierta cuál es el tiempo que está permaneciendo los anticuerpos IgG, sobre todo, en una forma aceptable para luego empezar esto a disminuir. Entonces, al no saber cuál es el tiempo que persiste este IgG, el paciente puede volver a infectarse, pero todavía esto no lo sabemos. Entonces, el paciente debe seguir usando la mascarilla todo el tiempo posible o de forma obligatoria en espacios públicos, en su trabajo, y podría sí descansar en su casa si no hay algún personal que está infectado de COVID en ese momento. ¿Los AINES tienen alguna utilidad? Los AINES están contraindicados en pacientes con COVID. Paracetamol, lo usamos, el único paracetamol que es utilizado para controlar. Incluso hay estudios que la utilización de paracetamol dosis altas aumentó la severidad y el riesgo de fallecimiento, pero es el único medicamento que podríamos usar. Los otros medicamentos o AINES como diclofenaco, ketorolaco, naproxeno no son recomendables, y el uso de la aspirina, por ejemplo, que algunos están recomendando, no está indicado en la fase de viremia, porque el paciente durante la fase de viremia hace hepatitis, puede desarrollar miocarditis, neumonitis viral, y puede desarrollar el síndrome de Reye cuando es expuesto a la aspirina, al ácido acetilsalicílico. Pero nosotros hemos tenido que utilizar en pacientes que han desarrollado infarto ST prolongado, incluso hasta miocarditis por COVID, hemos tenido que utilizar acetilsalicílico en dosis bajas
para evaluando riesgo-beneficio, ¿no? Porque si no usamos, el paciente puede fallecer por el infarto, pero si usamos, el paciente puede desarrollar hepatitis tóxica medicamentosa. Entonces, evaluando riesgo-beneficio, hemos tenido que usar en varios pacientes, pero no está recomendado el uso de ácido salicílico en la fase de epidemia, sobre todo, ¿no? Mayor toxicidad hepática. La Organización Mundial de la Salud ha retirado el uso de HCl en el estudio Solidarity que venía realizando por los eventos adversos presentados que superaban a los beneficios que hasta la fecha no están muy claros según los estudios. Otros países también han retirado la HCl. ¿Sería recomendable administrar de forma ambulatoria? ¿Se requiere un EKG previo a la administración? Ya, muy buena pregunta, porque lo que ha hecho este estudio, Solidarity, que involucra varios países, incluso Perú ha entrado con un site a este estudio, no solamente estaba usando hidroxicloroquina, otro grupo de hidroxicloroquina citro y otro grupo de ivermectina, otro grupo de remdesivir, y se está viendo, por ejemplo, remdesivir, que solamente el grupo que ha usado 9% de mortalidad versus el 11% de mortalidad de los que no han utilizado, entonces solo ha disminuido en 2%. La hidroxicloroquina fue retirado por la prolongación de QT y el aumento de riesgo de arritmias, y aumento de riesgo de arritmias. Entonces, por eso ha sido retirado el uso de hidroxicloroquina, tanto en este estudio Solidarity y también incluso en algunos estudios la probabilidad de crecimiento por arritmia, pues, por el aumento del espacio de QT. Entonces, la hidroxicloroquina ha dejado de ser recomendado, sobre todo la cloroquina, que vemos en las últimas normas, han dejado de ser recomendados, pero ante la evaluación de los pacientes que han tenido infección por COVID y están en estadio 1 y 2, donde no hay disposición de usar ivermectina o no tienen la posibilidad de usar ivermectina, no hay en el mercado, algunos estudios están considerando como una segunda opción el uso de hidroxicloroquina en estadios solo iniciales, pero la que ha dejado ya de tener menor uso es la cloroquina, que es más tóxica, que esa sí no se debería utilizar, sobre todo porque esta aumenta más el riesgo de arritmias en relación a la hidroxicloroquina. Entonces, en nuestros pacientes que hemos estado utilizando, tenemos una corte más de 100 pacientes ya en el Hospital Carrión que han usado. Solo 2 pacientes que han tenido que suspender el tratamiento por bradicardia, pero justamente son 2 pacientes que utilizaron acitromicina 4 y otros 5 días. Entonces, tener bastante cuidado, pero yo creo que debería ser todavía considerado en lugares donde no hay ivermectina. No hay ivermectina, se ha agotado este medicamento, entonces podría ser utilizado como una segunda opción en estos pacientes, sobre todo para el manejo temprano. El manejo en la fase inflamatoria no sirven como ya están todos los estudios publicados. ¿Cuál es el porcentaje de contagio en una pareja en tener relaciones si solo uno de ellos salió positivo? ¿Cuál es el porcentaje de poder contagiar a su pareja? Ya, el contacto intradomiciliario, los contactos intradomiciliarios de un paciente positivo es cerca del 50%. Porque en algún momento dejan de usar la mascarilla en el comedor, a veces utilizan el mismo servicio higiénico porque solo en la casa hay uno de ellos, entonces la probabilidad es 50%. Aún así, manteniendo todas las medidas de bioseguridad, este porcentaje no baja más del 40%. Pueden contagiarse, pero muchos de ellos no hacen la enfermedad, según los estudios. Ahora, nosotros deberíamos realizar pruebas rápidas seriadas a los contactos intradomiciliarios, pero lamentablemente no hay. Y ahora, a propósito de la pregunta anterior de la hidroxicloroquina, hay varios colegas que han estado tomando hidroxicloroquina por su cuenta en base a algunos estudios de Estados Unidos que estaban tomando en sus hospitales. Igual se han infectado algunos de ellos de COVID, pero lo que llama la atención es de que ellos no han desarrollado la clínica, algunos de ellos teniendo factores de riesgo, y también los otros que no han infectado a sus familiares. Entonces, por ahí están corriendo algunos estudios de profilaxis que todavía no han sido publicados, pero hay que tener calma en relación a esto, a lo de usar como profilaxis los medicamentos, pero sí el único medicamento que está en Cochrane como metaanálisis
para evitar las infecciones respiratorias virales está el sulfato de zinc de 30 miligramos por 30 días. No es el único medicamento que está ya desde el 2007 aprobado para disminuir las infecciones respiratorias virales en los pacientes, en toda la población de pacientes, de 2 años a los pacientes seniles, ¿no? Pero el resto de medicamentos todavía no tiene ese aval científico. Siendo Huancayo una de las ciudades más pobladas del Perú y con la informalidad y el levantamiento parcial de la cuarentena, ¿la proyección del RO puede aumentar mucho más? ¿Junín debería aumentar el control en atención primaria? Sí, como les mencionaba, no hay que corrernos de la enfermedad, no hay que escaparnos, hay que ir a buscar. ¿Y quiénes son los llamados a esto? Es justamente la atención primaria. Buscar los casos asintomáticos in situ, evitar que los pacientes se compliquen, ir a las casas, incluso hacer un control de los contactos de los pacientes positivos, pero con el levantamiento de la cuarentena, ya sea en forma parcial o total, este R0 se va a incrementar. Este R0 este índice de replicación de lo que estamos ahora en 1.036 en Perú, y para Huancayo estamos en 1.05, esto se va a incrementar más y se va a ver como en las curvas clásicas que se han visto en Irán. Entonces, a los puestos de salud, al personal de salud, deberíamos ya estar preparándonos para atender a todo tipo de nivel, principalmente la atención primaria, que va a ser la parte más importante para evitar que los pacientes se compliquen. ¿Cuál es la dosis y concentración de ivermectina veterinaria a usar en forma subcutánea? Ya, la forma de ivermectina veterinaria parenteral vienen de 1%, 1.2%, 1.3%, 1.5% y de 2%. Son las presentaciones que hemos visto. La dosis es 200 microgramos por kilo. Si es de 1%, entonces quiere decir que a un paciente de 50 kilogramos le tocaría 1 mililitro de forma subcutánea una vez al día por dos días, a 3 días como máximo. Y si es de 1.3 o 1.2 tenemos que calcular, ¿no? 200 microgramos por kilo, que podría darle de acuerdo a eso. Para un paciente de 60 kilos puede ser 1 mililitro subcutáneo, pero la dosis es 200 microgramos por kilo por día. ¿No? Y ha habido un paciente que lo tomó la doctora que vio al paciente lo había tomado esto en gotas, había extraído con una jeringa y tomó, y produjo rash de la ivermectina. Entonces, leer bien las indicaciones, ¿no? Porque la ivermectina hay de uso parenteral y también de uso de vía oral. Pero la experiencia que tenemos con vía de uso veterinario en forma subcutánea, que es la que utilizamos en los hospitales. Las otras concentraciones no tenemos experiencia de usar la concentración en tabletas de uso veterinario para usar en humanos, no tenemos experiencia, solo la de forma parenteral, que probablemente sí, ya vamos a tener que usar cuando ya se agote incluso esta forma parenteral. Doctor, la última pregunta sería, ¿cuán cierto es que el COVID se contagia vía sexual? Dice, si uno salió positivo, ¿debería seguir con su pareja o guardar aislamiento y por cuántos meses? El aislamiento es en todo aspecto. Yo puedo compartir mi mascarilla, puedo usar mi mascarilla, no comparto utensilios, no comparto el baño, pero en la noche, digo, ya no me olvido, no, el aislamiento es en todo aspecto. Evitar sexuales al menos estos 14 días, porque en la fase de viremia, donde el virus no solamente está en el pulmón, está en el hígado, está en el corazón, está en el intestino, hemos tenido pacientes con apendicitis intestinal por COVID, entonces el virus está en todos los fluidos. Y en esta fase de viremia el riesgo es igual, la probabilidad de transmisión por vía sexual es igual a la de vía oral, ¿no? Porque existe este virus en los fluidos. Entonces, evitar estos 14 días también de cuarentena. Entonces, incluso algunos estudios dicen que debería prolongarse más de 14 días, pero lo mínimo que se recomienda, sobre todo para que el personal vuelva a su trabajo y evitar el desabastecimiento de personal de salud, son 14 días, ¿no? Por la fisiología del virus también. Ok, doctor, eso sería todo en cuanto a las preguntas. Ya, muchas gracias a ustedes por la paciencia y también por la invitación. Gracias a todos.
Gracias a nombre del Consejo Directivo y del Colegio Médico. Gracias, doctor. Igualmente a todos los participantes, agradecerles por estar en la ponencia y ya se estará colgando posteriormente la grabación de la misma.